de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, o el NAFTA, como también se le conoce, por parte de la Secretaría de Economía, socio en Aegon, Derecho, Economía y Estrategia. Kenneth, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Francisco. Me da muchísimo gusto acompañarlos el día de hoy. Dime una cosa, dije bien, Aegon, ¿es así, Aegon? Es Aegon. Y el Spanglish no nos hizo quedar mal, ¿no? A ver, Kenneth, déjame preguntarte algo. Hemos estado hablando desde ayer mucho sobre el tema de las nuevas reglas en el tema energético en México. Reglas que se dieron a conocer el viernes por la noche, ya muy entrada la noche, y que vamos a generar mucho ruido, pero específicamente en el tema del TELECAN, que está vigente ahora, y del TEMEC, que está por entrar en tal vez unos cuantos días, pues este tipo de inversiones de las cuales se han golpeado tanto estas nuevas reglas, están protegidas bajo las reglas del TEMEC. ¿Qué va a pasar con esto? Mira, definitivamente es un tema que ha generado ámpula ante el sector empresarial, no solo en América del Norte, sino también en Europa, porque estamos hablando de un programa que establece CENER junto con el SENACE, que para efectos prácticos suspende las pruebas preoperativas en centrales eléctricas que van a utilizar energías renovables. Y en efecto, estas están cubiertas bajo los capítulos que protegen la inversión dentro de los tratados de libre comercio que tiene en vigor México, obviamente el TELECAN, y también van a estar cubiertos en el TEMEC y los acuerdos bilaterales que tenemos en otros. Uno de los temas que es importante tomar en cuenta, sin lugar a dudas, puede suceder aquí, es que las empresas busquen opciones de defensa de sus derechos a través de estos mecanismos que existen en los tratados de libre comercio y que también busquen ampararse ante el Poder Judicial en México. Ya se han concedido 3 amparos, estamos escuchando que hay cerca de 30 más que están, digamos, en vías de presentarse, y esto puede generar una situación muy delicada tanto para lo que viene siendo el suministro de energía eléctrica. Es un retroceso porque dejamos de apostarle a las energías renovables, energías limpias y más baratas hacia el futuro, y regresamos hacia favorecer el combustóleo, que tiene grandes impactos negativos en el medio ambiente. Entonces, es de esperarse esta reacción fuerte del sector privado en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y si es algo que pudiera llevarse eventualmente a un tribunal bajo las protecciones de derechos de los inversionistas en el TEMEC. Kenneth, déjame preguntarte. El presidente decía que durante muchos años hubo una colusión entre políticos y entre empresarios privados para poder, él lo dice así, conspirar para destruir Pemex. ¿Es cierto esto? ¿Es cierta esta lectura que hace el presidente en torno a este decreto y estas nuevas decisiones en el sector energético? Mira, en términos específicos, cuando vemos cómo operaba el sistema eléctrico nacional y las circunstancias o lo que ofrecía en términos de oportunidades para generación eléctrica por parte del Estado mexicano, pero también de los privados, veamos un esquema en el que con la reforma energética se permitía la entrada de privados a generar electricidad, la posibilidad de energía renovable con un diferencial muy importante, arriba de 40 o 50% más barato que lo que están generando muchas de las termoeléctricas del país, y que tiene un efecto directo en la competitividad nacional, porque la electricidad, al igual que el gas, al igual que la gasolina y muchos otros productos, tienen un impacto en la competitividad de todos los sectores. Entonces, ¿cuál es el problema? En este momento se están cambiando las reglas de juego, las reglas del juego que tienen que respetar, los nacionales, pero también los inversionistas extranjeros. Al cambiar esas reglas del juego, al final de cuentas, lo único que vas a hacer es encarecer la electricidad en México, y justo en el momento en el que tú tienes una situación muy delicada donde tienes que buscar mecanismos para recuperar el crecimiento económico en México y la competitividad, muchos de los jugadores en el mercado y los usuarios industriales que van a necesitar esta electricidad se quejan de que puede tener un impacto fuerte que nos va a impedir salir más rápido de la crisis económica en la que estamos involucrados.
A ver, mencionabas aquí, Kenneth, el tema del cambio de reglas. Pero el cambio de reglas tiene su precio, tiene su costo ya, y también ya tenemos experiencia en ese sentido, porque hace apenas unos meses el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo un conflicto muy parecido con una empresa, no recuerdo ahorita el país, pero que fue la que ganó la licitación para explorar un campo petrolero, encontró petróleo, y ya que lo encontró, el gobierno mexicano le cambió las reglas y dijo, no, a ver, espérame, tiene un pedacito ese pozo, tiene un pedacito del que yo tengo, así es de que nos vamos a las mitas, y después dijeron, no, todo es de México. Cambian las reglas, ¿cuánto nos va a costar ahora este cambio de reglas energéticas? Mira, el tema aquí que es muy importante tomar en cuenta es que los mecanismos de solución de controversias en los tratados vienen en diferentes, digamos, modalidades. Pues, están los casos en los que los estados tienen sus controversias a nivel de países y se dirimen a través de paneles arbitrales, y ahí se toman decisiones de cómo resarcir el daño. Pero existe la modalidad de inversionista-estado, donde es el particular el que demanda al estado, la empresa afectada. En este caso estamos hablando en el sector de energías renovables de una serie de inversiones que en su totalidad alcanzan casi 6,000 millones de dólares. Entonces tú te imaginarás, si una de estas empresas lleva el litigio a sus últimas consecuencias y logra ganar, lo que sucede es que hay un pago monetario directo de la Federación de México a la empresa en particular. En toda la historia del Telecán, digamos que tenemos un récord bastante parejo de casos de inversionista Estado que se han ganado y que se han perdido, pero sí tienen un impacto importante. Hay un caso muy relevante en el sector agroindustrial, donde el gobierno de México perdió en el caso del IEPS de la fructosa, y se tuvo que hacer un pago de más de 60 millones de dólares. Entonces, puede tener un costo directo en la tesorería de nuestro país, y por lo tanto es muy importante garantizar que estos derechos se respeten, y sobre todo es muy importante para darle certeza jurídica a los exportadores y los inversionistas. Más allá del caso en particular, que sí va a costar mucho dinero, también mermas la confianza a nivel de país para los países que están pensando en invertir en México en el futuro y aprovechar las ventajas que te brinda el TEMEC. Tenemos una gran oportunidad enfrente, por ejemplo, ahora con el riesgo de las pandemias, de que las empresas busquen acercar las cadenas de proveeduría. Es decir, que tu empresa no tenga necesariamente cadenas de proveeduría en China, en Tailandia, en Europa del Este, sino que las acerques a Norteamérica. Y eso genera importantes oportunidades para México para convertirse en un centro de atracción de inversión. Pero eso va a suceder en la medida que tengamos políticas públicas domésticas que generen un ambiente propicio con certeza jurídica para los inversionistas. Por eso vemos que este caso que se está discutiendo en este momento sobre el caso de CENER y CENACE sobre energía renovable es muy importante, porque va a sentar un precedente de cómo nos presentamos al mundo como un país atractivo a la inversión o un país que está dispuesto a cambiar las reglas del juego. Oye, Kenneth, en materia energética, ¿cuánto pues se va hacia atrás México con este tipo de decisiones? Es decir, cuando otros países están invirtiendo en este tipo de energías, se están acercando inclusive a México para poder hacerlo, nosotros estamos dando pasos atrás. ¿Cuánto tiempo en materia de rezago energético nos va a costar este tipo de decisiones? Mira, es difícil decir en términos inmediatos cuál sería, digamos, el impacto. Lo que sí se puede ver es, como bien señalas, las tendencias internacionales es moverse hacia energías limpias, hacia energías que contribuyan al desarrollo económico sustentable de los países. Los objetivos, digamos, del milenio en materia de reducción de pobreza, pero también la Agenda 2030 en materia de sustentabilidad ambiental, va de la mano con el crecimiento económico. Entonces, para México no se trata, digamos, de escoger un camino que simplemente busque regresar al pasado y apostarle al petróleo, apostarle al carbón, sino dar el brinco tecnológico y permitir la entrada de estas energías renovables en el sector eólico, en solar, y en ese sentido desarrollar un potencial que no solamente va a reducir el costo de la energía para los ciudadanos mexicanos, sino le va a añadir competitividad a toda su industria. Entonces es muy importante que sigamos ese camino. Hay buenas prácticas internacionales que estamos viendo en Europa, en Asia, obviamente en nuestros socios comerciales de Norteamérica, y yo creo que por ahí debería ir la apuesta energética de nuestro país en los próximos años.
Vamos, entonces, por lo que nos estás diciendo, no necesariamente podríamos decir que esto de las nuevas reglas fue un suicidio económico y energético bueno, y de paso ecológico. Lo que te diría es que es un problema grave si se mantiene una política que busque frenar inversión en tecnología avanzada, en tecnología limpia. Sí puede tener un costo muy importante para nuestro país, tanto en materia del suministro de energía y su costo, y sobre todo la posibilidad de un irritante muy importante con nuestros principales socios comerciales que puede tener un costo multimillonario. El camino a seguir debe ser seguir presentando a México como un país abierto a la inversión e invertir en las tecnologías que van a fortalecer nuestra competitividad. Ese debe ser el camino hacia el futuro. Perfecto. Kenneth Smith, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado unos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Muchísimas gracias, les agradezco y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Kenneth Smith, ex jefe de negociación del TLC o del NAFTA, como usted le quiera llamar, y este tema importante, que es las nuevas reglas energéticas. Adelante, Alejandro.